Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La entrada triunfal y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 11. San Marcos, capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice, hermanos, así en la Escritura: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Los evangelios nos dicen que en varias ocasiones las multitudes entusiasmadas con las enseñanzas y los milagros de Jesús intentaron hacerle rey. No fueron pocas las veces en que la gente, impulsada por la alegría, por el entusiasmo que generaba Jesús con sus mensajes y con sus milagros, quisieron hacerle rey. Y en cada una de esas ocasiones, los evangelios nos dicen que él incluso llegó a escabullirse escapando de aquel intento. Nunca aceptó que progresara este intento de las multitudes de hacerle rey, porque no quería que lo confundieran con ningún rey terrenal. Aunque él ciertamente era rey, había venido a inaugurar un reino de carácter espiritual y no terrenal. Y por eso se cuidó de que nadie se confundiera en este sentido, y que la multitud terminara haciéndolo rey terrenal, cuando en realidad él no quería gobernar en la tierra a los reinos terrenales. Él quería gobernar el alma de los hombres. Sin embargo, en este pasaje en el que nosotros leemos, y que sea por costumbre decimos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, es la única ocasión en que él acepta la adoración de la multitud como rey. Es la única ocasión en que él permite que las multitudes se gocen celebrándolo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este desfile que nosotros vemos en este pasaje era muy parecido a los que acostumbraban los reyes en aquella época, pero también tenía diferencias muy importantes y de gran profundidad. ¿Cuáles eran algunas de esas diferencias y qué nos enseñan hoy a nosotros? Una de esas diferencias es que la entrada triunfal de Jesús anunciaba la paz. Los desfiles triunfales era algo muy conocido en los días de Jesús. Una vez que una ciudad era conquistada por un rey que la había atacado y la había invadido, una vez que él se establecía como el nuevo señor de aquella tierra, organizaba una entrada triunfal. Mandaba a sus soldados que se bañaran, que se limpiaran, que se pusieran sus mejores ropas, y desfilaba con sus ejércitos como el nuevo rey de aquel lugar.
entraba imponente en su caballo de guerra, con lo cual estaba anunciando: yo he dominado este lugar y ahora me pertenece. Se exhibía poderoso, temible, imponente, haciendo que todo mundo le temiera, porque él era el nuevo Señor de la tierra. No solo hacía eso, también exhibía orgulloso todos los tesoros que había capturado en aquella ciudad, desde oro y plata, maderas, telas, todo lo que fuera precioso y valioso lo exhibía, porque ahora le pertenecía a él. Y no solo exhibía cosas, también exhibía personas, sobre todo jóvenes, fuertes y vigorosos, que en la plenitud de la vida ahora eran sus esclavos, le pertenecían y le servirían a él, porque él era el nuevo rey de esa nación, de esa ciudad, de ese reino. A partir de aquel momento, todo mundo debía expresarle sometimiento a este nuevo rey. Todo mundo debía demostrar que le aceptaba, le reconocía como el nuevo Señor de sus vidas, y por eso ponían sus mantos al paso de su caballo. La gente se quitaba sus mantos, se inclinaba delante de su caballo de guerra y lo ponía en el piso. Con esto le estaba diciendo: ahora tú eres mi rey, ahora tú gobiernas mi vida, ahora tú dispones de mí como tú quieras, porque tú eres el rey y yo soy tu siervo. Esta actitud era la expresión de sometimiento. Pero reconozcamos una cosa: este sometimiento era solo por fuera. Por dentro la gente no sentía paz al hacer esto. Lo que sentía era miedo, lo que sentía era terror, porque toda persona sabía que si no se sometía al nuevo rey, lo que iba a pasar es que iba a morir. El mensaje de aquel desfile tremendo, imponente, majestuoso era el siguiente: el que no se someta a mi autoridad se muere. El que no acepte mi dominio se muere. Era un mensaje de terror, era un mensaje de fuerza, era un mensaje de imponerse por el miedo, con la fuerza de las armas, y todo mundo tenía que mostrarse humillado delante del nuevo Señor de la tierra. Este era un desfile común. Todo rey conquistador hacía esto. Cada vez que dominaba un lugar, exhibía todo su poder, toda su capacidad de someter por las armas a todo ese pueblo que había conquistado. La entrada de Jesús en Jerusalén fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque él también entró como rey, pero él no exigió la adoración de la multitud. Él recibió lo que la gente le daba de su corazón. Él no le impuso a nadie la obligación de adorarle. La multitud, de manera espontánea, voluntaria y personal, se llenó de ánimo, se llenó de júbilo, se llenó de esperanza al ver a aquel hombre que había sacudido su tiempo. Aquel hombre que había enfrentado la tradición religiosa y había demostrado que esa tradición religiosa era inoperante, que no tenía efectos en la vida del hombre, pero al mismo tiempo había anunciado un evangelio que cambiaba la vida de las personas. Y esto había llenado a la gente de júbilo, de alegría, de ánimo y de esperanza en aquel tiempo tan terrible en el que estaban viviendo. En este espíritu de paz que llenaba el corazón de Jesús, juega un papel importante el pollino, ese pollino del que hemos hablado. Ustedes lo leyeron ahí en el relato. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan a tal lugar y ahí van a encontrar un pollino, un asno. Tráiganlo. Si les preguntan, díganle que el Señor lo va a utilizar. Y lean esa palabra Señor ahí. Está escrita con mayúscula, porque Señor quiere decir el rey. El rey lo va a usar y después lo va a regresar. Y aquella gente, hermanos, entendió esto y dijo: llévenselo, él es el rey. Y le llevaron el pollino. Pero ¿qué simbolismo tan importante tiene este animal en todo esto que estamos diciendo? ¿Por qué es tan importante? Porque el pollino era una cabalgadura de paz.
El rey, dijimos hace un momento, había entrado en su caballo de guerra. El Señor entró en un pollino. ¿Por qué? Porque el pollino era una cabalgadura de paz. ¿Cuándo se usaba? Ustedes han visto en las películas de las épocas antiguas que los ejércitos se formaban uno frente al otro. Y cuando ya estaban a punto de pelear, de enfrentarse en la guerra, si alguno de los dos ejércitos quería todavía buscar una salida pacífica al conflicto, enviaba un emisario de sus filas y éste montaba un pollino. Cuando el ejército contrario lo miraba venir en un pollino, sabían que venía en paz. Sabían que no venía a pelear. Sabían que venía a ofrecer la paz. ¿Por qué Jesús montó un pollino? Porque venía a decirle al hombre: yo no los vengo a someter por la fuerza. Yo no los vengo a aterrorizar con un juicio. Yo vengo a ponerlos en paz con el Padre. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Por lo tanto, esa cabalgadura era importantísima. El Señor eligió esta cabalgadura con ese propósito, para que todo el mundo entendiera que Él era un rey de amor. El Señor estaba diciendo: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu que yo los voy a conquistar. Yo los voy a conquistar con amor y con misericordia. Los voy a conquistar entregando mi vida por cada uno de ustedes. Yo no voy a someter a nadie, sino el que quiera adorarme. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno lo va a hacer conforme su corazón. Al ver esto, hermanos, la gente se entusiasmó todavía más, porque el rey anterior le imponía su temor a todos, pero dentro de sus corazones la gente incluso lo odiaba. La gente incluso anhelaba deseo de venganza. Pero a Jesús, cuando lo vieron montar el pollino, lo que sucedió es que todos lo quisieron abrazar, es que todos lo quisieron alcanzar, es que se dieron cuenta de que este rey no era un rey lejano, no era un rey distante, este era un rey que iba a participar de sus vidas. Y eso es exactamente lo que nos dice el Evangelio. Cristo vino para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores y participar de nuestras vidas, de nuestros problemas y de nuestras dificultades y también de nuestros sueños y de nuestros anhelos, porque Él venía para estar con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él está con nosotros y permanece con nosotros. Es alcanzable, lo podemos tocar, nos podemos comunicar con Él, podemos expresarnos con Él y Él se expresa con nosotros, porque es un Dios vivo, un Dios vivo y personal que conoce a cada uno por nombre. Por lo tanto, este desfile era verdaderamente glorioso y esperanzador, y lo sigue siendo para nosotros hasta el día de hoy. En segundo lugar, este desfile era diferente porque invitaba a la adoración voluntaria. Ya hemos dicho que la multitud estaba adorando a Jesús, que montaba el pollino. Pero en el verso 8 hay unas palabras importantísimas. En el verso 8 dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. No todo mundo usaba manto en aquellos días. Parece que el manto era una pieza costosa y por lo tanto no todo mundo se la podía comprar. No todo mundo la usaba. Pero la gente que no tenía manto también quería expresar su adoración a Jesús. Y ellos conocían los desfiles de los reyes de las que ya hemos hablado. Los que no tenían manto entonces comenzaron a cortar ramas de los árboles y las ponían a los pies del pollino. Es importante este versículo porque de ahí nace la tradición del Domingo de Palmas, que precisamente se celebra hoy en la tradición de la Semana Santa. El Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como se le llama en otros lugares, nació de aquí, de este pasaje.
Pero esto es importante, hermanos, porque expresa el hecho de que habían personas que deseaban adorar a Jesús y como no tenían un manto que ofrecerle, entonces cortaron las ramas de los árboles, pero lo que ellos querían decirle es: tú eres ahora el rey de mi vida. No tengo manto, pero así te demuestro, me inclino delante de ti, me pongo a los pies de tu cabalgadura para decirte: tú eres el rey de mi vida, tú me gobiernas ahora, tú dispones de mi vida porque tú eres el rey y yo soy tu siervo. Amén. Sin embargo, tradición no es lo mismo que revelación. La tradición es de hombres, la revelación es de Dios. La tradición dura lo que los hombres lo permiten con su creencia. La revelación de Dios es eterna, por siempre y para siempre. Y el peor problema entre tradición y revelación es que a veces le hacemos más caso a la revelación y no nos damos cuenta que al practicar la tradición le robamos la verdad a la revelación de Dios. Y un ejemplo es esto de las palmas. La tradición enseña que las personas llevan este día su palma para que sea bendecida. Y una vez que es bendita, pues le va a librar de peligros, le va a dar seguramente salud, seguridad, quizás prosperidad. ¿Quién sabe cuántos favores le puede generar esta palma que ha sido bendecida? Este acto de bendecir las palmas. La gente generalmente las pone en las puertas y de esa manera dice: estamos protegidos. Es decir, hemos recibido un favor de Dios al bendecir estas palmas. Pero no se dan cuenta de que eso dice la tradición. Pero la revelación dice que aquella gente no llegó esperando recibir algo de Jesús. Esta gente llegó a darle algo al rey, a darle su corazón, a darle su vida, a entregarse a él como siervo. La gente no nos dice el relato que le pusiera eso a la cabalgadura y que le pidiera: sáname. Nadie le dijo: te pongo esto a tus pies, pero por favor hazme esto o dame esto. La gente hizo todo aquello para entregarle su vida, para dejarlo entrar en su corazón como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder ser parte del reino de Cristo, no para recibir de Él. Esto no quiere decir que no se recibe del Señor. Sí se recibe del Señor, pero después de rendirle su corazón. Pero la tradición parece ofrecer que recibamos del Señor sin ofrecerle nuestro corazón. La tradición de las palmas parece ofrecer la bendición de Dios, pero sin que ese Dios de la bendición entre en el corazón de la persona. Y lo que la revelación dice es lo contrario. Las personas hacían este acto de sometimiento al rey y él entró triunfalmente en el corazón de las personas y fue su Señor y su Dios. Por lo tanto, la tradición le ha quitado esta esencia y esta sustancia. Y la persona entonces piensa haber recibido algo sin haberle ofrecido nada al Señor de la bendición. Nosotros hoy no tenemos ni mantos ni palmas, pero tenemos nuestro corazón para ofrecérselo a Él. Podemos invitarle a que entre triunfalmente en nuestra vida y nos conquiste con amor, con misericordia, con bondad, con afecto de padre hacia un hijo. Todo eso lo podemos recibir, pero antes hemos de poner nuestro corazón al paso de su cabalgadura y decirle: tú eres el Rey de mi vida, tú eres mi Señor y mi Salvador, y entonces vendrá la bendición. Podemos traer a Él palmas y mantos, todo lo que querramos, los más hermosos y bellos, pero si no le entregamos nuestro corazón, no hemos hecho nada.
Nos hemos quedado en la tradición vacía y no llegamos a descubrir la verdad magnífica que está delante de nosotros. Y esa verdad es que ese Rey eterno puede y quiere entrar en nuestra vida. Puede y quiere participar de nuestra vida, pero nosotros tenemos que invitarle a entrar. Pero nosotros tenemos que cederle nuestro corazón. Nosotros tenemos que confesarle voluntariamente como nuestro Rey y Salvador. Y entonces, finalmente, Él habrá entrado triunfalmente en nuestra vida como entró en Jerusalén. Concluyamos entonces. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de celebrar su entrada triunfal, no conforme a la tradición, sino conforme a la revelación. Hoy es el día de celebrar la entrada triunfal de Cristo en nuestra vida si le cedemos nuestro corazón. Si finalmente le adoramos como el único Dios verdadero, entonces esta no será una Pascua más. Esta no será un domingo de palmas más. Este será un domingo que transforme nuestra vida por siempre y para siempre. Porque cuando el Rey entra en una vida, todo cambia. Porque cuando el Rey gobierna una vida, todo es diferente. Porque cuando el Rey es Señor de la vida de una persona, la bendición desciende de los cielos y llena la vida de la persona que le ha reconocido como su Rey. Amén. Por lo tanto, celebremos estas fechas conforme a la revelación. Porque la revelación es la que nos da la vida. La revelación es la que nos cambiará. La tradición nada puede hacer, porque nada tiene conforme a la revelación del Señor. Amén. Vamos a orar.